del motocultivador Bambic que acabo de comprar. Voy a preparar acá el terreno para sembrar papas. Recién le eché a andar, así que estoy esperando que se caliente como indica el manual del usuario, que son de 2 a 3 minutos. Así que después voy a grabar un video de cómo va a funcionar el trabajo de la máquina en esto que es solamente tierra, digo aquí en Puerto Montt. Bueno, anteriormente comencé a grabar un video antes de empezar aquí a arar la tierra con esta motocultivadora que compré, o motocultivador como se conoce en otros países. Es una Bambic, la compré la semana pasada, que fue 12 de septiembre del 2022, y me costó 316.000 pesos. Dentro de las motocultivadores, por los costos es una de las más accesibles. La marca no la conocía, así que me hizo dudar un poco si es que comprarlo o no. Además no encontré ningún review o algún tutorial donde explicara en YouTube cómo funcionaba la experiencia de algunos usuarios. Por lo tanto quise o me animé a hacer esto para mostrarlo por si alguien tiene la misma duda que yo. Originalmente la compré porque en la parcela tengo varias partes desniveladas, entonces quería bajar esas partes que están un poco más levantadas para poder emparejar más el terreno, y empecé en esta parte de atrás, que con mi señora tenemos una pequeña huerta. Vamos a plantar papas. Este sector que haré tiene 6 metros por 8, y lo pasé 2 veces la motocultivadora en la medida la más profunda, y me demoré en eso alrededor de 25-30 minutos. Es bastante sencilla de utilizar. Al comienzo, claro, uno lo hace con un poco de inseguridad. Nunca antes había tenido una de estas máquinas, pero después uno va tomando el ritmo, va entendiendo cómo funciona, y es más fácil de utilizar. Así que por el momento es recomendable. No requiere hacer tanta fuerza, más que nada es como técnica para poder darle la profundidad y poder ir acelerando a medida que se va avanzando, e incluso retrocediendo, porque al retroceder me da la impresión que se consigue un resultado mejor, porque penetra un poco más en la tierra, y me da la impresión de que ahí es cuando rompe más raíces y también desarma la tierra o la afina. Así que, como les comento, me parece que está bastante recomendable la máquina por cómo funciona, por el valor también. Lo único que leí de esta marca en su misma página, de un par de usuarios, solamente de 2, es que no tenían buen soporte. Una persona escribió después de un año, por lo que vi, y decía como que el soporte técnico no era bueno. Así que, bueno, veamos cuánto dura antes de usar el servicio técnico por algún repuesto. Pero por el momento me limito a eso, a mi primer uso, al resultado que tuve, y cómo fue esta experiencia. Así que si a alguien les sirve, ojalá así sea, les dejo el resultado. Todo esto, la tierra, ayer estuvo lloviendo durante el día. Vivo en la ciudad de Puerto Montt, la 10ª región de Chile, y la tierra aquí es bastante blanda. Es blanda, tiene sí mucha vegetación, porque, bueno, aquí algo se alcanza a ver. Bueno, ya tengo el invernadero con mi señora, un gallinero, pero si se fijan aquí hay mucha vegetación, por lo tanto mucha maleza también, pero no tengo piedra. No tengo fierrillo como en otras partes de Puerto Montt, que es una tierra muy dura, que está a mayor profundidad. Esto es solamente tierra vegetal, ni siquiera tengo piedra. Así que al menos para este uso, para este tipo de tierra o este tipo de suelo, me resultó bastante bien. Así que quizás más adelante, si es que veo que les agrada el video y les puede servir, grabo otro teniendo más experiencia ya con esta herramienta.